Bueno, compañeros, buenas noches. Bueno, bienvenidos a nuestra... Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra cuarta tutoría de formulación y evaluación de proyectos. El día de hoy vamos a trabajar el tema del estudio legal y organizacional del proyecto. Y vamos a mirar, de pronto no sé qué dudas haya sobre el tema del estudio técnico, los trabajos que ya deben estar subidos a plataforma. Pero antes, como es costumbre, los voy a escuchar en sus participaciones y también les voy a pedir ahora un favor especial. Bueno, entonces, primero que todo, de pronto, ¿quién quiere participar con el tema de aporte, de algo que haya leído, que le haya parecido interesante esta semana para que nos comparta el día de hoy? ¿Qué ha habido, Gustavo? Cuénteme. Sí, la última parte no la escuchó, Gustavo.
Sí, son buenos, son buenas ideas, son buenos proyectos porque digamos que hacia allá debe tender como el futuro. Miren que en ciudades como esta, en donde ya no caben los carros, donde ya la gente, digamos, tiene problemas de movilidad, pues el tema de la tecnología puede ayudar digamos, aliviar un poquitico esos problemas. Aquí pues todos nos tenemos que movilizar, tenemos que ir a una empresa, sentarnos allí 8 horas al día a prestar nuestros servicios, pero pues eso hay muchas cosas que se pueden implementar mediante tecnología de manera no presencial y generaría, pues obviamente generando la misma productividad o qué pensará uno, qué sabrá uno, de pronto mayor productividad, donde se puedan solucionar algunos temas, digamos, de productividad precisamente y de movilidad en las ciudades. Muy buen aporte, Gustavo, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, les voy a pedir un favor entonces, bien especial, me van a contestar con el corazón. ¿Quiénes ya hicieron la encuesta? Es decir, la pregunta, entonces les cambio la pregunta. ¿Falta alguien por hacer la encuesta? ¿Solamente Valentino o alguien más? Bueno, si es solamente Valentina, Valentina entonces se va a comprometer conmigo a que terminamos la tutoría y va a responder la encuesta, ¿vale? Y cuento con que, pues yo sé que faltan personas, faltan 18, faltan 4 personas. Yo sé que de pronto sí, necesito que me colaboren con eso, porque nos están pidiendo, digamos, de Medellín urgente la respuesta a esa encuesta, entonces cuento con ustedes, muchachos, listo. Sí me están escuchando bien, muchachos. Bueno, listo, muchachos. Vamos a empezar entonces hoy. Vamos a abrir un espacio pequeño para resolver dudas sobre el estudio técnico. ¿Cómo nos fue con el estudio técnico? Pero al fin lo sacaste, pues te fue bien. Sí, claro, el montaje de un proyecto, digamos, la formulación de un proyecto de esos lleva mucho trabajo, si lo fuéramos a hacer en la vida real, ¿cierto? Aquí estamos haciendo un ejercicio, o sea, estamos, digamos, obteniendo algún conocimiento muy básico de qué se hace, cuáles son los pasos lógicos para desarrollar esa formulación y evaluación, pero en la vida real eso es un trabajo tremendo, un trabajo inmenso. El trabajo, por ejemplo, discúlpenme un segundo, el trabajo de, por ejemplo, el estudio de mercados, el que vamos a ver dentro de 8 días, eso lleva trabajo, pero tremendo. Entonces, que el estudio, sobre todo, por ejemplo, uno de los estudios que más trabajo lleva es el estudio de mercado, el que vamos a ver dentro de 8 días. Tiene mucha cosa que revisar, ¿sí? Entonces, en la vida real, digamos, cuando uno va a adelantar un proceso de esos, un proyecto de esos, el trabajo es grande. Bueno, algo más, muchachos. Ya todos esos proyectos están subidos en plataforma, ya puedo mañana ponerme
a revisarlos y a hacer la retroalimentación correspondiente, ¿cierto que sí o faltan todavía? Bueno, muchachos, listo. Entonces vamos a entrar al tema de hoy, que se llama el estudio legal y organizacional. Vamos a ver la presentación que yo les compartí. Eh, Buenas noches. Sí, claro, una sola persona. Obviamente yo contando con que la portada esté bien hecha y lleve todos los nombres, ¿no? Sí, no hay ningún problema, claro, una sola persona lo puede subir. Eh, pues yo sé que es como tonto lo que les digo, pero es que me ha pasado, ¿cierto? Sube una persona y resulta que es un grupo de cuatro y no me quedo sin saber quiénes son los otros tres, ¿sí me entienden? Como algo lógico, pero pues sin embargo lo comento. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver esa presentación del estudio legal y organizacional. Bueno, en el estudio legal y organizacional, primero hablemos un poquitico del estudio legal. En el estudio legal, perdón, no le he compartido, ¿cierto? Ahora sí lo ven. Les pido un favor entonces, la recomendación de siempre, todos los micrófonos apagados por favor y solo los habilitamos cuando vayamos a participar, ¿sí? Bueno, les contaba que en el estudio legal lo que nosotros vamos a hacer es algo muy simple. El estudio legal es algo muy básico. Se trata de ir a buscar, hacer una revisión, digamos, en internet, puede ser, bueno, en cualquier parte, sobre las normas que puedan que puedan ser contrarias o que puedan perjudicar el desarrollo del proyecto como tal. Hay algunas actividades o algunos tipos de proyectos pues que son muy normatizados, digámoslo así, sí que tienen muchos decretos, muchas normas que cumplir y obviamente los tenemos que tener en cuenta. Hay algunos que no, que simplemente sería organizar una parte básica de la actividad como tal y definir eh, simplemente de manera sencilla, pues que no existen en la normatividad vigente algunos temas que sean contrarios al desarrollo del proyecto como tal, simplemente definirlo de esa manera. Entonces el concepto del estudio legal dice, se trata de determinar la inexistencia de normativas que restrinjan tanto en la etapa de inversión, implementación y operación del proyecto y sus posibles costos, es decir, algo que afecte también en la parte legal, pues tenemos en cuenta, digamos, la parte tributaria, porque ustedes saben que hay algunas actividades que tienen algunas características tributarias especiales que puedan afectar en última la rentabilidad del proyecto, ¿cierto? Es decir, una carga impositiva o unos impuestos adicionales, unas tasas, unas contribuciones que tenga que hacer, depende de la ubicación, por ejemplo, podrían afectar la rentabilidad del proyecto en el futuro y eso lo tendría que tener en cuenta desde ahora mismo. El estudio legal entonces es algo muy sencillo, simplemente se hace en dos partes. Lo primero es determinar la viabilidad legal, que es, como ya les comenté, el estudio de las normas y regulaciones existentes relacionadas con la naturaleza de la actividad económica del proyecto. Estudiar como que no haya nada que me impida, digamos, realizar la actividad como tal. Y lo segundo es la constitución y formalización de la empresa, que analiza aspectos como la operatividad y el manejo económico del proyecto. Ahí vamos a ver el tipo de sociedad, bueno, y algunas otras condiciones. Elementos del estudio legal entonces, vamos a ver los tipos de sociedades, algunos requisitos, algunos pasos que tenemos que llevar a cabo para la constitución de una empresa como tal. Vamos a hablar del registro de marcas y de los aspectos tributarios. En los tipos de sociedades, digamos esto pues seguramente lo han visto en algunos otros cursos, pero bueno, lo vamos a recordar, que es una persona jurídica
es un ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser representadas judicial y extrajudicialmente para ejercer actividades empresariales. ¿Por qué constituimos personas jurídicas? Pues obviamente porque es más fácil negociar y es más, tiene menos riesgo, digamos, la actividad comercial siendo una persona jurídica que siendo una persona natural, porque la persona jurídica puede responder solamente por la persona como tal, o sea, o por el ente, digamos, jurídico como tal, mientras que la persona natural responde con todo lo que tiene, responde con, digamos, con todos sus activos. La persona natural, entonces, son todas las personas naturales, individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estilo de condición. Cuando decimos cualquiera que sea su edad, pues para la conformación de empresas pues se solicita que sean mayores de edad y que no vayan a tener algún tema de interdicción por alguna causa específica, es decir, que tengan la facultad total de tomar decisiones y de ejercer empresa como tal. ¿Qué es una sociedad comercial? Una sociedad comercial entonces es un contrato a través del cual dos o más personas se comprometen a hacer aportes en dinero, especie o trabajo con el objetivo de destinarlos a formar una persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, cuyo fin es repartirse las utilidades obtenidas con la actividad empresarial. Básicamente eso es una sociedad comercial, es decir, unas personas que se unen, hacen unos aportes, pueden ser en conocimientos, en dinero, en activos, para ponerse de acuerdo en unos objetivos comunes y repartirse unas utilidades posteriormente. Bueno, algunos tipos de sociedades comerciales. Según el objeto social, las sociedades comerciales pueden ser sociedades civiles o sociedades mercantiles. Según la división del capital, pueden ser sociedad colectiva o una sociedad comandita. Según la responsabilidad, pueden ser limitadas o pueden ser ilimitadas, sociedades de responsabilidad limitada y de responsabilidad ilimitada. Según la participación del Estado, podemos tener empresas estatales o públicas, pues, mixtas o privadas. Según la ley de constitución, podrían ser nacionales o extranjeras, y según el origen del capital, podrían ser nacionales, extranjeras o mixtas. Digamos, sobre esto no hay pues mayor complique. Bueno, ahora digamos sobre los requisitos que se deben tener en cuenta para la constitución de una empresa. Cuando uno, digamos, va a la Cámara de Comercio a hacer un registro y tal, pues tiene que elaborar una minuta de constitución de la empresa en donde están establecidos los socios, los aportes, los estatutos, la manera como va a operar, la manera como se van a tomar las decisiones, todo lo que tiene que ver, digamos, con la administración de esa empresa como tal. Hay que tramitar un certificado de homonimia en la Cámara de Comercio, es decir, verificar que no haya otras empresas o otras actividades que tengan el mismo nombre o que tengan un nombre demasiado parecido, porque puede haber un conflicto comercial en ese sentido, y digamos, esas diferencias se pueden presentar en demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y pueden generar problemas posteriores al momento de la empresa entrar a operar. Lo siguiente es la elaboración de una escritura pública de constitución en una notaría, la expedición del NIT y el RUT de la empresa como tal, información acerca de uso de suelos, de industria y comercio, de avisos, todo lo que tenga que ver, digamos, con la actividad empresarial depende de cada actividad como tal. Tramitar expedición del certificado de seguridad, certificado de no usuario de música, también puede ser, visita de control sanitario, inscripción ante la seguridad social, cajas de compensación, afiliación a riesgos profesionales, bueno, todo lo que tiene que ver la creación de una cuenta corriente de la empresa. Digamos, hasta aquí es como todos los requisitos básicos legales que debe cumplir una empresa como tal para empezar operaciones. Obviamente, pues tiene que formalizar la operación, formalizar la contratación de sus empleados y cumplir con todas las normas de acuerdo al municipio o a la región a la que esté adscrita, ¿cierto? Cada uno tendrá pues algunas condiciones particulares. Muchachos, hasta ahí preguntas. Señora.
Sí, eso se mira en una página. Cuando uno va a la cámara de cuando tú vas a la página de pues, que a la página, a la cámara de comercio a hacer el registro de tu empresa, ahí hay eso es como un programa, ¿sí? Entonces uno digita ahí el nombre, inclusive uno lo puede mirar por internet. Digita el nombre de la marca de uno, por decir algo, yo quiero montar una empresa que se llame Intelec SAS, sí, por decir algo, me estoy inventando algo. Entonces yo meto el nombre ahí, entonces me sale si hay otra y me dice dónde está. Por ejemplo, me dice, en Medellín hay una empresa con ese mismo nombre, entonces no lo puedo utilizar. Eso es como una base de datos que manejan ellos, pero yo sé que por internet uno también la puede consultar, pero es básicamente una base de datos de marcas, y hay marcas a nivel, o sea, registros a nivel nacional y registros a nivel internacional también. O sea, ahí me dice si la marca, por ejemplo, está en el Perú, o está en Chile, o está en alguna otra parte con el mismo nombre. Pues obviamente si yo voy a tener una operación solamente en Pereira y resulta que hay otro que tiene una marca registrada en Chile, pues no va a haber un conflicto, digamos, muy profundo. Pero pues si la aspiración mía es ser una multinacional o trabajar a nivel nacional, de pronto sí, crecer mucho o tener una empresa muy grande, una marca reconocida, pues sí voy a tener un problema con esa otra que tenga la misma, que esté utilizando el mismo nombre. Pero básicamente es eso, es una base de datos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, sí, sí van a tener que, o sea, ustedes van a tener que definir no, ahorita lo vamos a mirar. Cuando hablamos de marca, hablamos de varios temas. Hay un nombre de la empresa como tal. Su empresa se va a llamar. ¿Cuál es la empresa suya? Listo, entonces la empresa. Eso. Entonces, la empresa se va a llamar, por ejemplo, si son dos socios, se va a llamar Gómez Sánchez SAS, ¿sí? Por poner cualquier cosa. Ese va a ser el nombre de la empresa. Pero la marca es diferente. El logo es diferente y el eslogan es diferente, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver digamos, las diferentes inscripciones que yo puedo hacer ante una cámara de comercio o ante una superintendencia de industria y comercio para defender, digámoslo así, o para proteger los nombres de marca, porque eso es importante. Hay muchas empresas que se han constituido, que son importantes, que son grandes, pero que nunca cuidaron el tema del nombre. Bueno, estábamos hablando de crear la cuenta corriente. Perdón, ¿había otra pregunta o no? Bueno, listo. Aquí es un cuadrito, pues digamos, muy básico sobre los pasos de la Constitución, o sea, lo que hay que hacer en gobernación, en Cámara de Comercio, en el municipio, en la DIAN, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Planeación, bueno, todas esas cosas que hay que tener en cuenta, digamos que son tantos requisitos que a la final pues uno se pone a mirar, y por eso la creación de empresa en Colombia es difícil, porque definitivamente son muchos requisitos los que se exigen para la creación de empresa. Uno va a crear una empresa y sin haber generado un solo centavo de ingresos, ya es sujeto de el pago de impuesto de industria y comercio, y lo tiene que pagar, así no haya generado un ingreso todavía. Entonces son cosas que dificultan un poquito, digamos, la creación de empresas. En las cámaras de comercio hay estadísticas bien interesantes en donde se crean muchas empresas mensualmente o diariamente y tal, permanentemente, pero también mueren muchas empresas por falta de apoyo, por falta de conocimiento, pues por muchas cosas. Digamos que el apoyo a la creación de empresas en Colombia pues no es muy fuerte. Debería ser un tema, digamos, más de política de Estado, que la gente pueda generar, que tenga facilidad para acceder a empresa como tal, a emprender. Bueno, requisitos legales, también hay que mirar los aportes de seguridad social, es decir, formalizar toda la empresa, aportes para fiscales, dotaciones. Bueno, esto tiene que ver todo con la contratación de personal y la manera de ser, digamos, formal. Ahora, sobre el registro de marcas. El registro de una marca o de un lema es un derecho que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio al titular, bien sea este persona natural o jurídica, para que pueda hacer uso comercial de los mismos de manera exclusiva. Para eso registra una marca uno, ¿cierto? Para hacer uso de ella. Entonces, dentro de la marca hay marca del producto,
habrá un nombre comercial, podrá haber un lema comercial, una marca colectiva o una marca de certificación. Básicamente nosotros vamos a trabajar un nombre de la empresa como tal y una marca que nos la vamos a inventar, ¿sí? Una marca bien sugestiva para nuestro producto estrella que vamos a sacar al mercado. Los requisitos y documentación para el registro de marca, entonces es verificación previa de consulta de nombre comercial, ahorita como lo que hablábamos de homonimia, verificación previa de antecedente marcario, es decir, que no haya otros productos que tengan un parecido, que tengan algo que lo pueda confundir, digamos en que el usuario o el cliente final se pueda confundir. Presentación de la solicitud del registro de marca, presentación del certificado de existencia y representación legal y el comprobante de pago de la tasa única. Hay que pagar un registro, hay que pagar un dinero a la Superintendencia de Industria y Comercio para ese registro. Sobre esta pregunta, muchachos, mire, hay un tema sobre las marcas que es bien importante tener en cuenta. Por pequeño que sea el negocio, es importante defender la marca, registrar la marca. ¿Por qué? Pues uno no sabe en qué momento una empresa puede crecer, una marca puede crecer y se puede volver importante y en algún momento pues se puede perder. Yo no sé si de pronto ustedes han visto una película que se llama Hambre de Poder. ¿Alguien la ha visto? La historia de McDonald's. Nadie la ha visto. ¿Cómo se llama la película? Sí, esta se llama Hambre de Poder, pero tiene otro nombre. Se llama... bueno, no recuerdo. Digamos sí, es que digamos, los que fundaron McDonald's eran dos hermanos. Pero resulta que ellos eran muy tradicionales, ellos nunca creyeron en que esa marca pudiera ser tan poderosa, ¿cierto? Ellos tenían ese negocio y digamos, la ventaja competitiva de ellos era la disposición celular de la producción de la hamburguesa, es decir, el tiempo de entrega. Uno llegaba y pagaba y casi que por aquí pagaba y por la otra ventanilla la estaban entregando. Eso era lo que ellos, digamos, ofrecían como ventaja o como valor agregado. Pero ellos nunca pensaron en el crecimiento de esa empresa. Entonces cuando llegó este otro señor y les propuso muchas cosas, como participar como crecer ese negocio, como digamos generar una franquicia a nivel mundial, ellos nunca creyeron. Y a la final este señor les quitó el negocio. Obviamente pues a ellos les tocó algún dinero, pero pues ellos llegaron a hacer famosa, ese señor llegó a hacer famosa esa marca a nivel mundial. McDonald's está casi en todo el mundo. Y descubrió en algún momento que el negocio no era las hamburguesas. ¿Cuál es el negocio de McDonald's? ¿Quién lo sabe? Finca Raíz es la inmobiliaria más grande, que hay sobre la tierra. Porque ellos compran el local. Cuando ellos entregan una franquicia, ellos compran el local y se lo entregan al franquiciante y adicionalmente le venden, pues, o sea, le cobran por la franquicia. Es decir, es un negocio muy, muy, muy bueno. Digamos un poquito sobre eso, sobre la marca. Un caso que comento porque pues es muy local, de aquí de Colombia. Ustedes conocen una marca que se llama Pollos Mario. Sí, por el lago hay uno, yo no sé cuántos habrá aquí en Pereira. En Manizales hay como 4, en Cartago hay, en Tuluá, en Medellín hay muchos. Esa marca de Pollos Mario la creó un señor que era el señor era de Marinilla, creo, yo no recuerdo. El señor murió hace un tiempo. Y ese señor nunca franquició, nunca tuvo o sea, el señor era empírico. Entonces él lo que hacía era montar un negocio de esos, acreditarlo y venderlo. Pero si él hubiera hecho una franquicia, seguramente le hubiera ido mucho mejor. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan que en Nueva York, en la Gran Manzana, hay Pollos Mario.
Sin embargo, no hay Frisbee, por ejemplo, que Frisbee es una empresa muy grande de aquí, mucho más grande que Pollos Mario. Obviamente Pollos Mario no es una empresa grande, sino que es una marca en la que compraron muchas personas, ¿cierto? Ellos comparten una marca. El que es dueño de los negocios de Manizales no es el mismo de acá, o no es el mismo de Cartago, no es el mismo de Medellín, son diferentes personas. Eso como para contarles que si esa marca se hubiera registrado y se hubiera franquiciado, pues seguramente hubiera sido mucho más exitoso. Por eso lo importante de defender una marca y de registrarla básicamente. Preguntas, muchachos. Bueno, sobre los aspectos tributarios, pues simplemente vamos a hablar de que pues la obligación que tiene la empresa legalmente constituida de suministrar la información que de manera general o para casos específicos le sea solicitada por la Dirección de Impuestos, llevar obviamente la contabilidad de las operaciones, actuar como agente retenedor de impuestos cuando así lo disponga la ley, presentar la información en medios magnéticos que sea requerida de acuerdo con la ley, recaudar, digamos, las contribuciones y presentar declaraciones tributarias como impuestos sobre la renta, impuesto al patrimonio si lo hubiere, impuesto sobre el valor agregado, el IVA, retenciones en la fuente, industria y comercio y el impuesto predial. Es decir, es tener en cuenta, esto es muy básico, es tener en cuenta todas las condiciones, los requisitos tributarios que tiene una empresa formal hoy en día en Colombia. Hasta ahí el estudio legal. Como ven, el estudio legal es muy básico, o sea, es muy sencillo, simplemente cuestión de ir a buscar esas normas que son contrarias, para que hagamos un resumen, esas normas que pueden ser contrarias al desarrollo del proyecto como tal, y establecer la viabilidad desde allí y darle cumplimiento, o sea, verificar que se esté dando cumplimiento a todos los requerimientos legales para la constitución de una empresa como tal, que son las inscripciones, bueno, los parafiscales, la contratación de personal, todas estas cosas, patentes. Para eso es que se guardan esos dineritos que hablábamos en el estudio técnico de los preoperativos, ¿cierto? Para el pago de todas esas, de todos esos gastos legales, digamos, que se tienen en Colombia para el montaje de una empresa, para la puesta en marcha de una empresa. Ahora vamos a mirar entonces un poquito sobre el estudio organizacional. Este estudio organizacional a nosotros nos va a decir cuál es el costo de operación de la empresa como tal. Es decir, nos va a decir, aquí vamos a analizar cuánto vale la nómina, los costos fijos, los servicios públicos, todas esas cosas, los costos de producción y tal. De aquí vamos a sacar una información importante para el estudio financiero, que es el último, y es el tema de costo de la operación, costos y gastos, y de ahí vamos a derivar después, obviamente, de esos costos y gastos comparados con las ventas, la utilidad del negocio. Los efectos de estas variables organizacionales son, de manera directa, obviamente tiene que ver con la inversión y tiene que ver con los costos asociados al tamaño de la operación como tal. Aquí vamos a definir cuál es el costo asociado al tamaño de esa operación. Y de manera indirecta, los costos de operación derivados de los procedimientos administrativos, es decir, vamos a tener en cuenta costos asociados a la producción como tal y los costos asociados a la administración, o como costos de ventas y costos de administración como tal, así como lo miramos en un estado de resultados, por ejemplo. El contenido del estudio organizacional, entonces, lo primero es que es la base para definir la estructura organizacional. La estructura organizacional es el organigrama funcional de la empresa. Nosotros aquí vamos a hacer un dibujito, vamos a elegir un esquema de estructura organizacional, que ahorita vamos a mirar algunos ejemplos, que puede ser lineal, funcional, matricial, híbrida, según el tamaño de la organización como tal. Habrá algunas empresas que sean muy grandes, iniciando, ¿cierto? Y que tengan entonces muchos departamentos, que estén muy departamentalizadas, que tengan muchas jefaturas o tengan muchos áreas de operación o de funciones muy especializadas, y entonces necesiten un organigrama mucho más grande. Habrá otras muy sencillas que simplemente van a tener un director, un coordinador de producción, bueno, no sé, alguien encargado de finanzas, alguien encargado de las ventas, alguien encargado, digamos, como un supervisor de operación, de producción, y listo, y eso será y tal, y el resto, digamos, será, por ejemplo, personal de planta, como operarios y tal, o personal de oficina, como auxiliares contables, contador, como, bueno, todo lo que se pueda necesitar.
Eso dependerá entonces del tamaño de la organización como tal. La definición de los puestos de trabajo, en esta definición nosotros vamos a, digamos, según el tipo de cargo que vamos a tener en la organización, lo vamos a definir. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, un supervisor de producción. Listo, entonces, ¿qué va a hacer ese supervisor de operación? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué está allí contratado? ¿Cuál es su misión del cargo? También vamos a elaborar aquí la tabla de sueldos y salarios. Es decir, vamos a establecer cuánto se va a ganar X cargo y cuál va a ser el costo realmente salarial, para establecer cuál es el costo de la organización como tal. En el estudio organizacional, básicamente lo que vamos a averiguar o lo que vamos a establecer es el costo de la operación como tal, o sea, esta parte de acá. ¿Cuánto cuesta la puesta en marcha de la organización? Vamos a mirar también las políticas de la empresa. En esto pues digamos no lo vamos a llevar muy profundo, pero sí pues más o menos como algo de misión, visión y valores corporativos, cuáles son las políticas como tal de la empresa, qué es lo que persigue, cuál es su principio rector. El reglamento interno lo vamos a mencionar, no vamos a construir un reglamento interno porque eso sería un trabajo bien extenso, digamos la elaboración de un reglamento interno. Las bases para definir la estructura organizacional de una empresa tienen que ver con, primero, con la actividad que desarrolla, segundo, con el tamaño de la empresa, tercero, con el nivel de tecnología, cuarto, con la naturaleza del negocio y quinto, con la relación beneficio-costo de la organización, porque vamos a establecer desde aquí, desde el estudio organizacional, cuánto cuesta la organización como tal. Entonces vamos a mirar cuál va a ser como ese aspecto que tenemos que tener en cuenta para calcular los beneficios, y de ahí obtenemos la estructura organizacional. Una estructura organizacional o un organigrama funcional lo entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes patrones de diseño para organizar una empresa con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo deseado. Es decir, es la manera como nos vamos a organizar, la manera como vamos a manejar la empresa, cuál va a ser el staff, cuántas personas van a estar en la administración, en la parte, digamos, de oficinas, en la operación de contabilidad, de costos, de cartera, de ventas, tal, y cuántas personas van a estar en el área de producción. El reto está, digamos, en conjugar en todos los siguientes aspectos. Lo primero, la flexibilidad, la productividad, la calidad, el trabajo en equipo y la multidisciplinariedad que se pueda conseguir en una empresa, que puede generar ventajas, digamos, en costos. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Sí, todavía no se ha dormido nadie. Sí, está como temprano para dormirse. Bueno, estas son como algunos ejemplos de las estructuras organizacionales. Podríamos tener una estructura lineal como esta, una estructura matricial, una estructura circular, una estructura departamentalizada como esta, una híbrida que combina algunas de las anteriores y una monofuncional que depende aquí de una dirección y tiene sus partes todas al mismo nivel. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a elegir una de estas, por ejemplo una lineal, entonces aquí va a haber una presidencia o una gerencia o una dirección y tal, y luego van a haber, no sé, unos coordinadores, unos directores de departamento, va a haber de pronto una persona entonces encargada de las ventas, otra de la cartera, otra de, bueno, depende, como les dije ahorita, del tamaño de la empresa. Esto todo lo vamos a imaginar como tal. Si vamos a tener nosotros una planta, por ejemplo, de 200 operarios, pues seguramente vamos a necesitar una organización un poquito más pesadita, ¿cierto? Porque pues el manejo de 200 personas pues requiere varios supervisores, requerirá una coordinación, requerirá varias áreas, porque va a tener un tamaño importante, ¿cierto? Si va a ser algo más simple, como un negocio pequeño, pues podría ser lineal también, pero pues va a tener menos escalas, digámoslo así. Entonces vamos a elegir y vamos con base en estas estructuras matriciales, las podemos buscar en internet o en algunos otros textos, vamos a definir cuál es la estructura que nosotros vamos a utilizar para la organización de la empresa como tal.
En la definición de los cargos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar, por ejemplo, va a haber un supervisor, como les comentaba ahorita. Entonces vamos a definir para esa supervisión cuáles van a ser las funciones. Por aquí nos dicen, en toda organización coexisten dos estructuras que deben ser ajustadas, la estructura de procesos, lo que se hace, y la estructura de las personas que ejecutan los procesos, quién lo hace. La definición de cada puesto de trabajo es el anexo de unión entre estas dos estructuras. En función de aquello que hay que hacer, debemos determinar qué competencia profesional es exigible a la persona que ocupe el puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un manual que me dice qué hay que hacer, ¿cierto? Y hay otro que me dice qué persona tiene el perfil para hacer ese trabajo como tal. Yo debo tener más o menos como eso presente. En administración pues hay muchas técnicas, hay muchas teorías, hay muchas herramientas que permiten hoy en día hacer un trabajo, digamos, de selección, de capacitación y tal, dentro del tema de recursos humanos o de talento humano. Dentro de los elementos tenemos, por ejemplo, las tareas, la función, la obligación, el puesto y la ocupación. También podríamos ahí agregarle la dependencia, es decir, a quién le reporta ese funcionario como tal. Eso lo vamos a definir para unos cargos puntuales. Vamos para una coordinación, para un director de producción, bueno, para lo que nosotros vayamos a definir allí de los cargos básicos. En el proceso administrativo de recursos humanos nosotros podemos tener un reclutamiento, que es como la manera, definir como la manera como vamos a conseguir el personal como tal. Depende de las competencias que nosotros requiramos. Resulta que hay un tipo de actividad que está en productos lácteos, por ejemplo. Pues ¿qué vamos a necesitar? Pues seguramente vamos a necesitar ingenieros químicos y seguramente vamos a necesitar personas que tengan alguna tecnología, digamos, para otros cargos en algo de producción de alimentos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese reclutamiento? ¿En dónde lo vamos a hacer? Vamos a utilizar, digamos, una empresa de temporales, o lo vamos a hacer de manera directa, lo vamos a hacer por internet, por contacto directo. Bueno, la selección también es una de los procesos, digamos, de la administración de recursos humanos, de talento humano, que es la selección de personal como tal, o sea, cómo se selecciona, la formación, el tema de capacitación como tal, cómo se va a hacer, la evaluación del desempeño, que es importante, y la valoración del cargo como tal. Esto, digamos que en la definición del cargo hay una cosa que es importante, y es que en muchas empresas de algún tamaño se ve mucho que hay una señora que se llama Doña Inés, y Doña Inés trabaja en un área y trabaja allí hace como 25 años y es dueña de ese cargo, y resulta que cuando Doña Inés se enferma no hay nadie quien haga el trabajo de Doña Inés, porque nadie sabe qué hace Doña Inés. La definición de los puestos de trabajo tiene que ver con eso, es decir, es que los cargos son diferentes las personas son diferentes a los cargos. Yo tengo que tener establecido cuál es el perfil del cargo, cuál es el perfil requerido de competencias que se requiera, y cuáles son los procesos que lleva a cabo, es decir, qué es lo que hace ese cargo, para qué está allí, cuál es la función, cuál es el objetivo. ¿Para qué? Para que pues, cuando Doña Inés esté enferma o salga a vacaciones pueda venir otra persona y pueda reemplazarla, simplemente entendiendo cuál es la finalidad del cargo, porque eso se ve mucho, uno cree que no, pero pues se ve en empresas de tamaños importantes que no se tiene en cuenta esto y se presentan problemas administrativos de ese tipo. Bueno, la tabla de sueldos y salario. Entonces, dentro del estudio organizacional nosotros vamos a establecer, como ya tenemos esos perfiles, esos cargos que vamos a tener, sí, vamos a tener, digamos, un director que se va a ganar tanta plata, vamos a tener unos coordinadores que se van a ganar cada uno tanta plata, vamos a tener unos operarios, vamos a tener una secretaria, no sé, tal vez un conductor de la camioneta o del camión. Bueno, como sea la estructura organizacional de la empresa, entonces vamos a establecer la tabla de los sueldos y salarios, es decir, vamos a establecer cuánto se gana cada uno y cuál es el costo real de esa nómina. Esa información nos va a servir entonces para construir la proyección del estudio financiero, que es la proyección de costos y gastos, para definir en últimas cuáles van a ser los retornos de esa inversión o de ese proyecto como tal. Ese costo de la organización son los costos administrativos, o sea, están relacionados con los costos de personal directivo, administrativo y de servicio.
Depreciaciones no vamos a tener en cuenta, servicios públicos sí, arrendamientos sí los hubiere. Por ejemplo, si el proyecto se va a montar no comprando la planta, no comprando el local, sino arrendándolo, pues entonces ese arrendamiento va a ir en los gastos de operación, gastos de mantenimiento, seguros, prestaciones, entre otros. Bueno, muchachos, preguntas aquí. Este tema es importante porque en esto vamos a definir, como les digo, el costo de la operación como tal. ¿Sí? Sí, ese es el concepto de multidisciplinariedad del que hablábamos ahora. Sí, se puede manejar, es importante tenerlo, pues porque eso genera, digamos, unas ventajas o unas eficiencias, digámoslo así, en el manejo del personal como tal. El tener una persona, esos que llamamos los toderos, que hace este cargo, hace este otro cargo, y que lo puede utilizar de acuerdo a la necesidad puntual, porque muchas veces cuando son órdenes de servicio, por ejemplo, o que no son producciones en serie, o que algún tipo de producto, digamos, de línea de producción se aminora, pues yo debo tener una flexibilidad en eso. Hablábamos ahorita un poquito de la flexibilidad en ese tema, que es importante manejarla dentro de la organización. Obviamente, pues esos ya son temas más, digamos, administrativos, más del funcionamiento de la empresa como tal. Nosotros ahorita estamos hablando solo de formulación y evaluación, pero pues es importante que los conozcamos desde ahora. Muchachos, entonces, sobre el tema del costo de la organización es importante porque, vuelvo y les digo, estos datos van a ir a alimentar esas proyecciones que vamos a hacer en el estudio financiero y van a determinar los rendimientos o la utilidad del proyecto como tal, para establecer los flujos de caja libre con los que nosotros vamos a evaluar realmente por medio de unos indicadores si el proyecto es viable o no es viable. Entonces hay que, digamos, tener un especial cuidado con esto, con la tabla de sueldos, salarios, arrendamientos, servicios públicos, costos de operación, costos de producción, todo lo que tenga que ver con el costo de la organización como tal, lo que cuesta la operación. Muchas de sus preguntas. Bueno, el otro tema entonces tiene que ver con el manual de políticas, que es un documento que incluye las intenciones o acciones generales de la administración por medio de las políticas, ya que son líneas de guía, un marco dentro del cual el personal operativo pueda obrar para balancear las actividades y objetivos de la dirección superior según convenga a las condiciones del organismo social. ¿Qué dice eso más o menos? Simplemente que la empresa tiene unas políticas de acción, o sea, tiene algo como unos valores, digamos, institucionales por los cuales se rige, y eso es importante, digamos, no ir a estudiarlo de fondo, pero sí dejarlo ahí plasmado en el estudio organizacional. Es algo que tiene que ver con una actividad que se llama la planeación estratégica de las empresas. Es como definir misión, visión y valores. Aquí vamos a definir como unas políticas generales que nosotros nos vamos a idear para que, digamos, la empresa tenga un buen funcionamiento. El reglamento interno lo vamos a dejar mencionado, no vamos a trabajar sobre el reglamento interno porque pues en eso nos demoraríamos toda una vida haciendo un reglamento interno. Simplemente mencionamos que se va a tener un reglamento interno, que es el que va a guiar, digamos, las relaciones entre empleador y empleado, o entre la empresa y los colaboradores como tal. Preguntas, muchachos. Sí, profe, yo. Dime. No, simplemente lo dejamos mencionado, que vamos a tener un reglamento interno que es el que va por el medio del cual se van a dirimir las diferencias entre la empresa y los colaboradores, ¿cierto? Pero no vamos a delimitar el reglamento interno porque eso es un tema larguísimo, o sea, en eso nos quedaríamos, mejor dicho, eternidad. La construcción del reglamento interno es un tema delicado porque
tiene que ver con unas, digamos, unas condiciones internas que yo quiero que ocurran en mi empresa, o sea, que sean como los lineamientos de actuación de mis funcionarios, pero también tiene que ver con el cumplimiento de normas generales, verbo y gracia, el código de trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que compaginar esas dos cosas es complejo, eso lo hacen abogados laboralistas, ellos son los que se encargan de, digamos, de elaborar o de redactar unos reglamentos internos, entonces nosotros nos vamos a meter en eso porque pues, no tenemos para eso, simplemente lo vamos a dejar mencionado, pero es importante conocer que en el estudio organizacional de la empresa va siempre incluido un reglamento interno. ¿Qué otra pregunta, muchachos? No me preocupe, tranquilo. Ah, es que está habilitado hasta las 6:30, sí. Ella tiene una... sí, mándemelo al correo. Listo, no hay problema. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a mirar simplemente desde la parte del módulo, la temática del módulo, para darle rigor, digamos, a la temática. Vamos a mirar qué nos dice el módulo, que es pequeñito, lo que nos dice sobre el estudio legal y organizacional. Seguramente ustedes ya realizaron la lectura, entonces nos dice pues que después del estudio técnico, donde se define la parte de viabilidad del proyecto, hasta ese momento es importante definir el tipo de sociedad que se va a constituir y estructura organizacional que le permitirá desarrollar su objeto social. Esto pues ya hay varias cosas de las que ya hablamos. El producto o servicio identificado como oportunidad y materialización del proyecto será igualmente determinante en la definición de la forma jurídica de la empresa, el carácter de la sociedad en lo que respecta a si es una sociedad sin ánimo de lucro o una sociedad con ánimo de lucro. Pues estas son las posibilidades que legalmente se pueden presentar, pero pues nosotros estamos hablando de una empresa con ánimo de lucro, que puede ser así como alguna de estas, de las que pronto ya hablamos ahorita un poquito. Puede ser una empresa unipersonal, que ya se ven muy poco, una sociedad colectiva, todavía se ve, una sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una SAS, que es lo que más se ve ahora en empresas pequeñas, sociedad por acciones simplificada, una sociedad de economía mixta, una empresa asociativa de trabajo y una sociedad extranjera. Y dentro de las entidades sin ánimo de lucro podrían verse asociaciones, corporaciones, fundaciones, entidades de la economía solidaria como cooperativas, precooperativas, fondos de empleados o asociaciones mutuales que tengan negocios de la economía solidaria. Pero pues vuelvo y le repito, esto como manera de conocimiento general, porque pues nosotros vamos a trabajar solamente el tema de entidades con ánimo de lucro, es decir, estamos hablando de proyectos productivos como tal. Al constituirse la empresa, entonces nos dice el módulo que se debe tener en cuenta aspectos legales para la formalización, tales como el tipo de empresa, ya lo miramos ahorita, o sea, el tipo de persona jurídica, el documento de constitución, los trámites de registro, bueno, todo esto ya lo miramos en la presentación. Sobre la estructura organizacional, entonces nos habla de áreas funcionales, sobre el organigrama de la empresa, los procesos administrativos, la estructura de cargos y las remuneraciones como tal, para establecer, vuelvo y lo repito, el costo de la organización como tal. Dentro de las funciones que se puedan presentar más comúnmente dentro de las empresas están las siguientes: puede haber una dirección, una gerencia, una presidencia, de acuerdo al tamaño de la empresa como tal. Puede haber un área de compras, por ejemplo, puede haber un área de recursos humanos, un área de producción, un área de control de gestión, un área de marketing, puede haber un área de ventas, por ejemplo, área administrativa y un área de finanzas. Son como algunos ejemplos, digamos, de como lo más común que se ve en una empresa de un tamaño importante.
puede haber unas con muchos más departamentos, o sea, con una departamentalización mucho más profunda, y puede haber otras que sean mucho más sencillas, que ya les comenté ahorita. Bueno, el estudio ambiental se tiene en cuenta para algunas actividades que lo requieran, ¿cierto? ¿Por qué? Pues por el tema de residuos, o por el tema de contaminación, o por el tema del uso de recursos naturales como tal. Este tiene por objeto identificar, analizar, evaluar y prevenir los efectos o impactos que sobre el medio ambiente pueda generar el proyecto, con el fin de prever, mitigar o controlar los efectos negativos que afecten los recursos naturales y el nivel de vida de la población. Un ejemplo, digamos, que me gusta tocar sobre esto es, ustedes han escuchado algo sobre el túnel de la línea, sobre el proyecto del túnel de la línea. ¿Y qué han escuchado de eso? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo vamos a poder pasar en bicicleta por ahí? Pues de pronto ustedes que están muy chiquitos, sí, yo por ejemplo ya perdí la esperanza, yo creo que ya no lo voy a ver. Y resulta que sí, y le faltan todavía como, yo no sé cuántos kilómetros, pero le faltan como 800.000 millones y esos son muchos kilómetros. Resulta que cuando se hizo ese proyecto, uno de los problemas que presentó fue precisamente la falta de un estudio ambiental importante. ¿Quién lo diría, cierto? Un proyecto tan grande, un macroproyecto nacional, y resulta que se fue diluyendo por este tema. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron las proyecciones, los estudios técnicos y tal, no se tuvieron en cuenta los efectos ambientales sobre toda esa montaña, sobre todos esos terrenos, y resulta que comenzaron a contaminar fuentes hídricas y se comenzaron a presentar demandas de las personas que vivían allí, que estaban afectados y tal, y esas demandas se convirtieron en demoras en la ejecución del proyecto. Y recordemos desde la primera tutoría que hablábamos que en el tema de eficiencia y eficacia, todos los retrasos de un proyecto se transfieren en costos financieros, todo se paga con plata hoy en día, desafortunadamente. Entonces, ese proyecto como tal murió o tuvo todos esos problemas precisamente por la falta de un buen estudio ambiental. Los estudios de nosotros van a ser muy básicos, ¿cierto? De pronto habrá alguno, de pronto de alimentos o no sé, algo, no sé si el de las estivas, bueno, no sé, que tenga alguna connotación ambiental. Si lo tienen, se debe hacer alguna mención, digamos, dentro del trabajo sobre las actividades de mitigación de los efectos negativos por la contaminación ambiental. Asimismo, este estudio tendrá en cuenta el tratamiento, control y disposición final de residuos cuando resulten pues del proceso de producción, y en todo caso se debe dar cumplimiento a la normatividad y política ambiental establecida en Colombia, y si es del caso obtener la licencia ambiental correspondiente. Hay unas definiciones por aquí como que son residuos orgánicos que son susceptibles de un proceso de valoración para su reutilización y reciclaje: vidrio, papel, cartón, plástico, metales, bueno. Residuos reciclables que pueden ser reincorporados a un proceso de producción, los residuos sólidos como material, producto o subproducto que se descarte o deseche y que se pueda haber aprovechado o pueda sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final. Vuelvo y le repito, no creo que haya algunos de los proyectos que tengan mucha afectación ambiental, pero pues si los hubiere, habría que mencionar ahí como algunos temas de mitigación. Muchachos, hasta ahí preguntas. Bueno, por último, ¿sí me están escuchando? Sí. Todavía están ahí, bueno, excelente. Bueno, por último vamos a mirar un tema de análisis de riesgos en los proyectos. ¿Qué es un riesgo como tal? Un riesgo es algo que es como una amenaza que tenemos, ¿cierto que sí? O algo, digamos, negativo que puede ocurrir durante la ejecución del proyecto.
¿Qué riesgos debería yo tener en cuenta? Hay muchos tipos de riesgos. Por ejemplo, yo podría tener un riesgo operativo. Todas las empresas, digamos, de algún tamaño importante tienen que tener diseñado en su interior un sistema que se llama el SARO, el Sistema de Administración de Riesgo Operativo, que conlleva, digamos, como unos planes de acción que deben ser tenidos en cuenta para mitigar los riesgos a los que está expuesta la operación como tal. Cada actividad pues tiene unos riesgos particulares. Hay unos riesgos que son inherentes a todas las actividades. Hay un riesgo de mercado, por ejemplo. ¿Qué es un riesgo de mercado? Pues el riesgo de mercado es el que hace que un día haya un producto sustituto para el mío, o llegue un competidor extranjero o un competidor nacional que tenga más experiencia, que tenga mejor tecnología y que desplace mi producto como tal. Es decir, que me quite la demanda. Digamos, para el análisis de riesgos del proyecto, yo debo simplemente como analizar cuál es el riesgo más grande en el que yo estoy inmerso, o el que puede afectar mi proyecto, y plasmar ahí dentro del proyecto ese riesgo como tal, o esos riesgos, y cómo en algún momento de ocurrencia, digamos que llegaría a presentarse un evento negativo, cómo lo voy a manejar. Dentro de esa disposición del sistema de administración de riesgo operativo, las empresas tienen otro, digamos, otro componente dentro de ese, un subsistema que se llama el PCN, que se llama el Plan de Continuidad de Negocio. El plan de continuidad de negocio son todas esas actividades que tiene que desarrollar la empresa o prever para, en el momento en que haya un evento catastrófico, poder continuar con la operación como tal, atendiendo la población, digamos, atendiendo pues a los clientes como tal. Eso sería importante también definir. Dentro de estos temas de análisis de riesgos, nos dice: el estudio de los riesgos del proyecto es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos para un proyecto. Incluye los procesos de identificación, como ya les dije, identificar cuál es el riesgo latente más grande que tengo, el análisis, el plan de respuesta a los riesgos, así como un monitoreo y control de los riesgos del proyecto como tal. Los objetivos de la gestión de riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y, obviamente, disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos que puedan afectar en un momento dado la ejecución del proyecto. Dentro de eso, entonces, tenemos la identificación de los riesgos. Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. En este caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuál es el riesgo más grande que podamos tener o que nos pueda afectar en un momento dado. Luego vamos a hacer un análisis cualitativo de los riesgos, que es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Hay un análisis cuantitativo que podría decirme que es el proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Por ejemplo, puede haber un riesgo financiero también. El riesgo de mercado, les comenté ahorita, ¿cierto? Perder el nicho de mercado, perder el área de influencia por costos, por calidad, por cualquier característica de mercado que lo vamos a ver posteriormente. Pero también podemos tener riesgos financieros. Por ejemplo, que la inversión sea muy alta y el retorno no alcance a cubrir con las obligaciones que nos hayamos impuesto, digamos, desde un principio, también puede ser un riesgo. En la parte de planificar la respuesta a los riesgos es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Y en el monitoreo y control es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto. Digamos que lo vamos a dejar enunciado, ¿sí? Vamos a hacer ¿qué? Vamos a identificar un riesgo en el que podamos estar inmersos y tal, y vamos a tratar de analizarlo y a generar un plan de respuesta. Solamente eso, de manera muy básica, lo vamos a hacer. Muchachos, no sé si eso sea claro, si haya dudas hasta acá.
Sí, dime, Valentina. Pues no, como que haya una plantilla, no. Este módulo no la tiene. Hay otro módulo que la tiene. Sí, claro. Sí, claro. Obviamente, digamos, en la actividad que yo monto allá, yo delimito, digamos, los pasos mínimos que debe tener ese estudio organizacional y obviamente estoy atento a sus dudas, a las preguntas que haya durante la semana. Este estudio lo debemos presentar dentro de 8 días y dentro de 8 días evaluamos esa entrega como o sea, el promedio, es decir, entre la entrega que están haciendo hoy y la entrega que van a hacer dentro de 8 días, esas dos notas van a ser la nota del primer parcial. Hay un módulo, digamos, hay una materia que se dicta para los chicos de sistemas que sí tiene una plantilla. Sabes que sí les puedo compartir esa plantilla como tal, no habría ningún problema. Espérame, yo noto acá para que no me va a olvidar, pero sí, sí les puedo compartir una plantilla como un ejemplo. Ese otro módulo tiene un ejemplo, digamos, digamos, va haciendo, digamos que los temas son como muy parecidos, lo que pasa es que es de otra carrera. Va a ser el estudio técnico, el estudio organizacional y tal, pero va dejando ahí mismo en el módulo un ejemplo de una empresa que es de prendas infantiles, creo, es una empresa de confección, no recuerdo bien, creo que es de prendas infantiles o algo así. Entonces sí les puedo compartir esa plantilla para que se guíen allí, ¿sí? Yo se la subo a la plataforma. Preguntas, muchachos. Entonces, básicamente en la actividad, pues yo monto a los puntos, digamos, los básicos que va a tener que llevar ese estudio organizacional y legal. Recordemos que el legal pues es una cosa muy básica, o sea, muy, muy, muy simple, es simplemente establecer esa normatividad como tal. Y en lo organizacional sí hay que hacer un trabajito, digamos, un poquito más larguito, pero, pero tampoco pues digamos a un nivel de profundidad muy alto. Yo se los explico bien ahí en la plataforma, les dejo los puntos básicos. Bueno muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Sí, esta entrega es para entre 8 días, o sea, esto es acumulativo. Entonces ustedes cogen el estudio técnico, o sea, el que viene hasta acá. Yo mañana me siento ya a hacer, digamos, la calificación y la retroalimentación a estas entregas. Ustedes entonces cogen esta semana, pueden modificar, digamos, para mejorar la nota, lo que tengan allí, y sobre ese construyen el otro. O sea que el otro es una entrega acumulativa hasta el estudio organizacional y legal. Y eso, volví y lo repito, esas dos notas van a ser el primer parcial. Listo, muchachos. Bueno, Valentina Cardona, Jason Gómez, Jason Gómez no está o tiene problemas con... Listo, Jason. Andrea Osorio, Juan Felipe Palacios, Ángela Juliana, Julián David, Juliana Andrea, Dani Fabián, Paula Andrea. Pero ya me contestaron los dos, sí.
Eso está muy bien. Germain. Germain. Juan Ramón. Alejandro. Eileen. John Arley. Gustavo. Erika. Daniel. Daniel Orozco. Listo, muchachos. Bueno, si no hay más preguntas, más dudas, entonces nos vemos dentro de 8 días. Dios mediante. Cuídense mucho, por favor. Y Dios los bendiga. Listo, muchachos. Bueno.